se ha convertido en un partido atrapatodo. Abel fue un error para el PLD. Del gobierno de Luis Abinader, yo no sé cuál es su visión. Leonel, Danilo Medina, Bonito, Carolina, Omar, a Valentín yo le tengo mucho aprecio. Nace en una conmemoración de la independencia dominicana, pero de 1985. A sus 39 años, es economista con varias especialidades en administración pública. Su paso en los aportes a la gobernabilidad en República Dominicana lo ha llevado a ser funcionario en el Banco Central, viceministro de Políticas de Desarrollo en el Ministerio de la Presidencia, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, además de ser en la actualidad profesor donde hizo una de sus especialidades, Harvard Kennedy School. Es vicepresidente y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez. Desde el Centro Histórico y Cultural de Santiago recibimos a Juan Ariel Jiménez, pero sobre todo me llena de orgullo recibir a un guía político y a una persona que inspira a nuestras generaciones. Juan Ariel, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de compartir contigo. A mí se me hace un poco difícil el diálogo de hoy porque estamos en una especie de hermandad, amistad, pero también de formalidad por lo que representas. Mucha gente se queda en lo que tú representas. Ahora bien, cuando hablamos de Juan Ariel, hablamos de éxitos, pero también de desaciertos. ¿Cómo tú defines el éxito? Y también dime, ¿qué desacierto en tu vida marcó tu carrera? Para mí, el éxito es encontrar la voluntad de Dios en la vida, trabajar para ello y llegar a un momento donde se pueda decir, Dios mío, hice tu voluntad. Y digo eso porque muchas personas definen el éxito como alcanzar grandes cosas, grandes posiciones, realizaciones. Y recuerdo mucho un ensayo que dice, una vida extraordinaria no se define ni en las redes sociales ni en un currículum. Una vida extraordinaria se define en actos de amor extraordinarios. Y yo creo que muchos de esos actos de amor que están a la disposición de cada uno de nosotros en cualquier momento, con un vecino, con un compañero de trabajo, con un colega, se pueden realizar y aunque no queden marcados ni en las redes, ni en un currículum, ni en una biografía, sí le cambian la vida a las personas. Entonces yo soy mucho más dado a esa definición de éxito que a una que sea de actos extraordinarios. Yo escucho que tú mencionas mucho a Dios y hay algo interesante. Fuera de la iglesia, te ven como conservador, pero dentro de la iglesia quizás Me ven como liberal. te ven como liberal. Entonces, te he escuchado hablar de eso en muchos espacios en los que hemos compartido, pero ¿y cómo tú enfrentas esa transición de tu vida entre el activismo religioso y el activismo político? Yo creo que se complementa mucho. Lo que pasa es que uno nunca va a compartir el 100% de los postulados de una organización. Yo sí comparto el 100%. Qué bueno que tú lo digas. Pero por supuesto, lo que pasa es que uno tiene que trabajar para cambiar sus organizaciones. Entonces, yo comparto 100% de lo establecido en la Biblia. Pero luego, ¿cómo nosotros traducimos lo que se ve, se lee y se aprende en la Biblia a nuestra vida diaria? Ahí es distinto. Te puedo dar un ejemplo. Yo siempre me he definido como feminista, en el sentido de que creo que las mujeres tienen igualdad de dignidad, de derecho que los hombres, y deberíamos trabajar para cambiar esas circunstancias en donde se limita a la mujer por aspectos económicos, sociales, culturales, se limita a esa plena realización de la mujer. Entonces yo lo digo sin pena. A veces en mi iglesia no gusta mucho y tengo que aclarar en qué feminismo yo creo. No es en el feminismo de odio contra los hombres, no es en el feminismo de decir que la dignidad de las mujeres está por encima de la dignidad de nadie. No, estamos todos en igualdad de dignidad. Pero así también cuando voy a organizaciones un poco más liberales que ven que por creencias y posturas yo soy más conservador de lo que esperan, sobre todo por mi edad, pues me toca jugar en esas dos aguas entre lo que considero que es correcto, independientemente de si se identifica como conservador o se identifica como liberal o de derecha o de izquierda.
Yo creo que es la convicción de las personas lo que debe determinar qué plantea y no la afiliación a un grupo en Porque hay particular. puntos extremos. Por ejemplo, tú no estás a favor de las redes causales como tal, o quizás del aborto libre. ¿Cómo tú definirías esa visión feminista sin reconocer los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Lo primero que yo haría es reconocer la pluralidad que hay en la sociedad y entablar un diálogo desde el marco del respeto, de la amistad cívica y no desde entender que el otro es malo, que el otro es culpable. Y digo esto porque muchas veces en diálogos así como el del aborto o las tres causales, cada una de las partes entiende que la otra es mala, que la otra tiene una mala voluntad. Y yo creo que no, yo creo que en ambas partes hay una muy buena visión, hay muy buen interés, simplemente son estrategias distintas. Por ejemplo, yo soy pro vida y seré siempre pro vida, pero reconozco que cuando una mujer tiene una situación de salud, que su vida se ve amenazada por un embarazo, justo por ser provida, yo apoyaría que se tome una decisión clínica de interrumpir el embarazo. Porque si soy provida, tengo que ser provida de la mujer. Claro. Entonces, por eso es que te digo que no pienso, bueno, pero un grupo va a ver bien o va a ver mal. No. Yo pienso en mis principios. Y debo reconocer que esa causal nosotros tenemos que cambiarla. Nosotros tenemos muchos casos de mujeres que su vida, por problemas clínicos, se ve en riesgo. Entonces, ¿cómo puedo ser pro vida y no promover que un médico tome la decisión de clínicamente interrumpir el embarazo para preservarle la vida a esa mujer? Esto por darte un ejemplo. También cuando se dice soy pro vida, bueno, pero si clínicamente un médico ha dicho que no hay posibilidad de vida fuera del útero y también se le está ocasionando un riesgo a la mujer, pues es consistente con ser pro vida. Entonces, por eso yo digo que no me gustan las etiquetas. No, de hecho, cuando digo que soy pro vida, no asumo que el otro es contra vida. No. El otro lo que pasa es que está valorando más un derecho, que es el derecho de la dignidad de la mujer. Ninguno es bueno ni es malo. Pero la parte más superflua de esta discusión que se da en el escenario nacional, y bueno, el global, pero sobre todo en el que tú eres activista político, ¿cómo te percibe la cúpula de la institución a la que tú militas? ¿Cómo tú puedes explicar que un partido con tendencias liberales y un partido tan abierto a la sociedad, entonces hay una gran parte que es ultra conservadora y que no te concibe ese discurso que estás ofreciendo? Es la verdad, nosotros, y creo que cada una de las organizaciones políticas en República Dominicana ha devenido en lo que se conoce como atrapatodo. Es un concepto que está en la literatura. Los partidos atrapatodo incorporan a su membresía a todo el mundo. De izquierda, de derecha, liberales, conservadores, porque lo que se quiere es tener una militancia excesivamente grande para un fin electoral. Y eso es lo que está pasando en el partido y la organización donde milito y en muchos otros partidos. Entonces, cuando se deviene a este tipo de activismo político, pues se pierde la identidad ideológica. Y una cosa dicen los papeles y otra cosa es la realidad. Sí. Vamos a admitirlo. ¿Tú crees ese caso del PLD? Absolutamente. El PLD se ha convertido en un partido atrapatodo, igual que el PRM, igual que la Fuerza del Pueblo. No hay una diferenciación ideológica entre un partido y otro. Y así puede tener desde un candidato bastante alineado a visiones progresistas, visiones de izquierda, como un candidato bastante a la derecha. ¿Y no será ese un ciclo natural Sí. de los partidos? Sí, es un ciclo natural. Se ha estudiado mucho en Europa, en donde lo que anteriormente eran partidos de élites se transformaron en partidos de masa, luego en partidos atrapatodo y ahora están convirtiéndose en los partidos cartelizados. Y eso mismo está pasando en República Dominicana. Son ciclos que se van dando y que tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que en el país el no tener una polarización ideológica favorece mucho el diálogo y el consenso. Y eso es bueno. Pero se corre el riesgo de que las personas no se sientan identificadas con los partidos políticos y que una persona vea a un partido morado, blanco, verde y azul y diga, no sé cómo me representa quizás otros intereses empresariales, personales, y ahí se va creando una desafección de la política. Y eso es muy complicado. Es un punto importante, sobre todo cuando en este contexto político nacional tú has hablado de reformas
institucional en el marco del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo tú visualizas lo que viene a futuro del PLD? ¿Se abre un nuevo congreso? ¿Que se pretende que se generen algunas reformas? ¿Y cuál sería tu rol en este congreso? Pero sobre todas las cosas, Juan Ariel, yo quiero que tú me contestes una pregunta que yo sé que todos están haciendo. ¿Qué tú crees que esperamos o que espera la sociedad de ti al 2028? Mira, yo creo que la sociedad espera que yo participe activamente en el proceso político. Eso se convertirá en una candidatura a puestos selectivos o no, todo depende. Porque yo ahora mismo estoy siendo muy respetuoso de los momentos que está viviendo mi organización. Y como estoy consciente de que el PLD tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que acercarse más a la sociedad, no quisiera que se viese esa propuesta como una forma de autopromoción. Es decir, que sí lo has ponderado. Es que uno siempre lo está ponderando. Es que el político y el servidor público está para ayudar a la sociedad. Está para contribuir ahí donde la sociedad lo quiere ver. Entonces todo está abierto. Ahora hay momentos para todo. La Biblia dice que todo tiene su momento debajo del sol. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, ahora mismo debajo del sol hay una organización que tiene que cambiar, que tiene que ser humilde en reconocer que hemos fallado en muchos aspectos. Hemos fallado al país y le hemos fallado a nuestra propia militancia. Y hay que decirlo, y hay que reconocerlo. Y eso nos lleva a saber que hay que hacer las cosas de una forma distinta. Y que hay mucho talento en nuestra organización que para que puedan ser opciones a futuro, tienen que ser parte de una organización muy distinta a la que tenemos hoy en día. Entonces, ese es el momento debajo del sol que estamos viviendo. Y por eso yo lo estoy respetando, estoy trabajando hacia ello, y ya vendrán otros momentos debajo del sol. La estructura tradicional del partido, a esos líderes que estamos acostumbrados a ver durante todo el tiempo que pasó el gobierno, el PLD en el gobierno, ¿crees que tengan la apertura para dejar que sucedan las cosas? Y sería incluso en contra de un propio argumento, de que yo entiendo que las cosas no hay que esperar que no las den, hay que conseguirlas, pero ¿tú crees que se den las condiciones para que ellos propicien el relevo, para que ellos vean en ti, como en otros jóvenes del comité político, del comité central, como esa figura que la sociedad realmente quiere copiar? Hay de todo, hay de todo. En una organización grande siempre hay una pluralidad de visiones. Hay personas que sí, que están muy deseosas de trabajar con las nuevas generaciones, de servirles de mentores, de servirles de acompañantes en su proceso de desarrollo, y hay otras que no. Hay otras que están atrincheradas. Este es mi espacio de poder y no lo comparto con nadie. Y eso es natural, eso pasa entre en la familia. Y hay que saberlo tolerar, vivir, pero también empujar hacia que las cosas cambien. Entonces yo creo que sí, yo estoy viendo muchas personas dispuestas a trabajar con esos jóvenes y otras que no tanto. Y eso es natural en una organización, digamos, esa confluencia de visiones. Y estoy optimista. Yo la verdad es que estoy optimista de lo que va a salir de este proceso. Yo creo que el hecho de que el PLD haya sacado una votación en todos los niveles por debajo de las expectativas del propio partido nos manda una señal. Y hay muchas personas leyendo esa señal, independientemente de la postura que establezcan en los medios de comunicación o en ciertos grupos, dentro de sí están conscientes de que las cosas no van bien. Y de que ya 62, 38, 25, 10 nos va indicando que el futuro no puede ser una proyección indefinida del pasado. ¿Tú crees que aflore ese sentimiento en el Congreso? ¿Qué esperanza tú ves? Porque un sector de la población que está a la expectativa de una oposición que haga pues su rol de manera constructiva y que quiere ver a algunas personas como tú, como Omar Fernández, como otros tantos, para no ser tan específico en nombres. ¿Tú crees que llegue el momento? Porque no se visualiza. Es decir, cuando hablo con mi generación, cuando hablo con personas de distintos sectores de la sociedad, lo que me dicen es que es inminente el declive del PLD. ¿Qué respuesta tiene Juan Ariel Jiménez que a todas luces
es quizás la única o una de las pocas esperanzas que tiene el PLD a futuro. Bueno, a ti que quizás te has preguntado qué viene para el PLD, como qué viene para los partidos políticos en sentido general, te puedo decir que hay mucho talento en todo el país. Talento joven, talento en las mujeres, talento en líderes sociales que quizás no has visto como cara de una organización para construir una nueva República Dominicana. Y te invitaría a que seas optimista, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Quizás a veces no se ve, quizás se pierde entre discusiones en los medios y en las redes, pero para nada. Cada partido político tiene nuevas generaciones que van a contribuir mucho al futuro de tu país y de mi país. Entonces, en el PLD, talentos como José, talentos como muchos otros, yo estoy seguro que es inminente que les llegó la oportunidad y que son los que van a encabezar las principales transformaciones del país. Así que yo les diría, estén optimistas, que ustedes verán, vienen muy buenas noticias por ahí. Hay un tema muy interesante en toda tu trayectoria, lo vimos en la primera parte de este programa, cuando analizamos todo lo que has hecho a tu corta edad, eh, pues que hay una figura importante de peso político para la organización en la que militas, pero también para lo que se ha construido en la parte social y política de nuestro país, que es Felucho Jiménez, tu padre. ¿Qué representa Felucho? ¿Tuvo alguna influencia de tu militancia en el PLD? Incluso nada más se hace brillar para que te ataquen. Entonces, en un momento determinado te acusaron de que propio del nepotismo habías alcanzado una posición cuando todos sabemos hoy por hoy, y lo has demostrado, que dada tu capacidad están los resultados. ¿Qué rol jugó Felucho Jiménez? Conociendo todos quién es Felucho Jiménez. ¿Qué te dice él ahora del rol que tienes que jugar? Curiosamente, no jugó ningún rol en el pasado porque no quería que ningún hijo iniciase una vida política, para nada. No lo recomendaba. No, me decía al contrario, decía que lo desincentivaba. Y yo me inscribí en el PLD a escondidas de él. Wow. Y milité varios años a escondidas de él, al punto de que íbamos en las marchas y en los mítines, él como miembro del comité político, en un vehículo, digamos, encima del vehículo saludando, y yo a pie en la calle escondiéndome para que no me viera. Oh. Sí, la gente no sabe eso, pero claro que eso pasó. Hasta que un día alguien se lo comentó y ese fue un almuerzo tenso en mi familia. Sí. Con que te metiste a la política. Y yo, ay, mi madre, se fuñó esto ya. Bueno, más tenso que el de las notas, cuando tenía que dar la nota. Lo que pasa es que yo le daba buenas noticias. A mí me iba bien, gracias a Dios, en el colegio y en la universidad. Pero ese fue un momento tenso y ya él me dijo, mira, solamente te diré algo. Construye tu camino tú mismo. No te voy a ayudar en nada, salvo en algún consejo. No me llevo por cuota al Comité Central. De hecho, ni siquiera hizo campaña por mí en el Comité Central cuando estábamos en proceso de elecciones. No hizo campaña por mí cuando me postulé al Comité Político. Para nada. Y ahora mismo es un buen referente. Ahora sí, ya él está en una posición de aconsejarme, de mentorearme a mí y a muchos otros jóvenes. Él lo hace donde quiera que se encuentre un grupo de jóvenes y empieza a hablar de política, los aconseja, los motiva, Bueno, les da seguimiento. Jarabacoa. Es lo que te digo. Y es normal, él se ve en ese rol. Y una persona de su experiencia, de su trayectoria, por supuesto que puede dar muy, muy buenos consejos. No todos los compartimos, te confieso que muchas veces él da una visión, yo estoy completamente en contra de esa visión, el tiempo le da la razón a él. Digo yo, diablo, pero es que la experiencia no se improvisa. Dicen que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. Pero hablando de momentos tensos, de lo que viviste con tu papá, momentos tensos vivimos en la campaña pasada y se visualizan para las próximas elecciones. Así que después de esta pausa, vamos a hacer algunas preguntas que ustedes enviaron por las redes sociales. Febrero y mayo hablaron y hay preguntas por responder. Yo voy a ser un poquito más valiente que ustedes y se la voy a hacer. Muchos dicen de la figura de Abel Martínez y su rol en el proceso 2024. Pero ¿qué piensas tú? ¿Es quizás muy
justa la aseveración de que Abel fue un error para el PLD? No, yo creo que sería injusta esa aseveración. Yo creo que muchas veces se usa ese argumento para no reconocer que como organización tenemos problemas. Entonces, yo te diría que el PLD ahora mismo está muy desconectado de la sociedad. No admitirlo, intentar buscar otras explicaciones, es autoengañarnos. Y yo no creo en el autoengaño. Yo creo que primero en el PLD tiene que haber un proceso fuerte de transformación. Ujú. O sea, no puede ser que las principales críticas que se hacen como partido de oposición se hagan en una rueda de prensa que no tiene 3.000 vistas en YouTube. Nos hemos desconectado con los nuevos medios de comunicación. No puede ser que la mayoría de sus dirigentes no tienen la cantidad de seguidores en las redes sociales, que es donde ahora mismo se está haciendo activismo político masivo. Entonces, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Obviamente, yo le tengo críticas a la campaña de Abel Martínez, como ¿Cómo cuáles, por ejemplo? yo creo que el primer jingle de somos lo que sabemos, no conecta con la sociedad. Eso es decirle, yo estoy por encima de todo el mundo y tienen que votarnos porque somos lo que sabemos. No, yo no creo en eso. Pero hay mucha gente que dice que esa es la tendencia en la personalidad de Abel. Bueno, yo no lo conozco tanto para poder hacer esa afirmación, pero yo creo que eso denota falta de humildad que trasciende su figura, que va hacia la organización. Creo en eso, creo que debió tener más presencia en los medios de comunicación, abordando los distintos temas de interés de la sociedad, pero también tengo que admitir que fue el candidato que ganó unas primarias con 60%, o sea, tuvo legitimidad, fue una persona que podía mostrar logros concretos por lo que hizo en Santiago. Yo creo que ahora mismo frente a un gobierno que no puede exhibir un solo logro, a pesar de más de 26.000 millones de dólares de aumento neto de la deuda, pues poder llevar a una figura que pueda decir, miren los problemas que corregí, miren las cosas que realicé, era muy importante para el partido. O sea que yo creo que la campaña tuvo sus luces y sus sombras. Y creo que también el partido tiene sus luces y sus sombras y que tenemos que aprender de eso para en la campaña del 28 poder hacer un mejor papel. Hay dos cosas que me generan cierta curiosidad. Tú has mencionado en algunos espacios que hay una política de audiencia y que se queda muchas veces en el marketing, que incluso me gustó mucho un análisis que hiciste sobre Nayib Bukele y de que no solamente se quedó en eso, sino que respondió a las necesidades urgentes de la población. ¿Tú crees que en principio la segunda parte es lo que le hace falta al gobierno del PRM? Yo creo que al gobierno del PRM le hace falta visión. Yo no sé qué país ellos quieren construir. Yo no sé cuál es su impronta. Mira, vamos a ver. Lionel 96-2000 quería construir un Nueva York chiquito. Yo le puedo tener 1.000 críticas a esa visión. No somos un Emirato Árabe que maneja grandes fortunas para hacer Claro. el edificio más alto, la fuente más alta. No, no, no. Yo no creo en esa visión, pero tenía una visión. Bueno, hizo muchas obras de infraestructura que se vieron. Y muchos elefantes blancos. O sea, muchas cosas que no contribuyen en nada a la mejora del país. Luego vino Hipólito. Hipólito tenía una visión más de recuperar ese sentimiento de nostalgia rural. Tú eres muy joven, no recordarás que Hipólito dijo, voy a sembrar los túneles de la 27 de yuca y de plátano. Lo que está diciendo es, yo voy a volver hacia una República Dominicana rural, agrícola. Yo le tengo 1.000 críticas a esa visión, pero tenía una visión. Leonel Fernández vuelve en el 2004 con estabilidad y progreso. En el marco de una crisis económica, él dijo, yo voy a estabilizar el país y voy a retomar la senda de progreso que teníamos antes. Yo creo que también le tendría sus críticas al mecanismo para estabilizar, pero tenía una visión. Y como economista manejó, me gustaría saber tu opinión, manejó la crisis de 2008 Sí, claro, y claro. supo manejarla y superarla. Pero claro que sí, hay que reconocerle eso. Entonces luego viene Danilo Medina con una visión mucho más socialdemocrática de la justicia social, de atender a las personas que habían sido olvidadas por el modelo de desarrollo pasado. Por eso te dice, voy a atender a las MIPIMES. Por eso te dice, voy a implementar la jornada extendida. Por eso te dice, voy a incluir más mujeres en los procesos de compra. O sea, era más de identificar esos grupos poblacionales que se habían quedado atrás en el crecimiento económico de República Dominicana.
del gobierno de Luis Abinader, yo no sé cuál es su visión. Hay algo Más que tú allá, mencionas. más allá de destruir un partido político. Yo sí puedo identificar una visión, una estrategia de destruir al PLD. Yo no puedo identificar cuál es la estrategia de construir una mejor República Dominicana. En el mejor de los casos, lo que ha hecho es continuar programas pasados. Les cambia el nombre, más marketing, pero yo no sé qué República Dominicana quieren construir. Entonces, para mí lo primero que le falta es visión. Lo segundo que le falta a este gobierno son políticas públicas. ¿Cuáles son las Mm. políticas públicas? Mira, tú piensas en el gobierno de Danilo Medina y tú piensas jornada extendida, 911, alfabetización de las personas, con Quisqueya aprende contigo, Quisqueya inicia contigo. O sea, uno sabía qué políticas públicas estaban construyendo esa visión del país que él prometió a la población. Yo no sé una sola política pública más allá de compra de dirigentes políticos que tiene este gobierno. Sí. Mira, hay un tema del poder y es que para gravitar en él hay que tener una interacción natural con otros actores políticos y te ha tocado a ti pues estar cerca de muchos de que hoy son oficialismo o aliados al oficialismo. Tú mencionabas que la misión de Danilo Medina era más hacia la justicia social. Ahí quiero ir. ¿Qué piensas tú del rol que jugó Julio César Valentín y Justicia Social en el pasado proceso electoral? Tengo una muy mala imagen, una muy mala imagen. De hecho, es duro para mí porque a Valentín yo le tengo mucho aprecio. Primero, debo reconocer que es uno de los políticos con mejor formación que tiene el país. Debo Concuerdo. reconocer que es uno de los políticos con mayor compromiso con sus ideales. Él está más a la izquierda que yo. Ujú. Se lo respeto y sé convivir con eso, pero tiene compromiso con sus ideales. Pero justicia social me parece una némesis del PRM para compra de dirigentes. Me parece que más que justicia social es nómina social. Entonces, esa estrategia política que él está teniendo de llevarse gente del PLD, ofreciéndole cargos, ofreciéndole pensiones, Ya. ofreciéndole dádivas del poder, me parece que no se corresponde con el Julio César Valentín que yo conocí y con el Julio César Valentín que construyó una imagen en la sociedad. Para mí está desenfocado y ojalá que en algún momento se dé cuenta de su error, no se deje marear por las mieles del poder y se dé cuenta que lo están utilizando. Carolina Mejía. Carolina me parece la política con más carisma que tiene el país. Yo he compartido con muchos políticos en República Dominicana, en el extranjero, y el carisma de Carolina es impresionante. Me cae sumamente bien. Le tengo críticas a su gestión. Me parece que luego de un noviembre que desbordó el Distrito Nacional con lluvias, no podíamos tener otro noviembre igual. Ujú. Y así se dio, 2022 y 2023. Entonces me parece que pudiese hacer una mejor gestión en la alcaldía, pero como política es impresionante. Omar Fernández habló maravillas de ti en un programa de podcast en la capital que todos seguimos, que es Espiano. Y a todos nos sorprendió, aunque sabemos muy bien de la afinidad que se tiene con algunas ideas, de que son de la misma generación prácticamente, pero ahora lo que queremos saber, ¿qué tú piensas de Omar Fernández? Mira, pienso muchas cosas. Omar tiene mucho carisma también. Ha comprendido la nueva política. Ha comprendido que al poder no se llega con un truño en la cara, Ujú. sino que hay que saber construir amistades, simpatías en todos los sectores de la sociedad. No es una figura polarizante, una persona que promueve la política decente, y por eso nos identificamos uno con otro, al margen de que militamos en partidos distintos. A mí me gusta esa forma de hacer política. Me alegra el éxito que tuvo en la capital. Me alegra por él y por quien no fue. O sea, son las dos cosas. Me alegra quien ganó y me alegra quien perdió. Entonces, de verdad que le veo un gran futuro y estoy muy contento por él. Hay mucha gente soñando con esa dupla, entonces, ¿qué tan posible? Bueno, ya en el imaginario social está impregnado. Ahora, en el imaginario político tuyo y de Omar, ¿qué tan posible sería esa alianza?
No como decía Luisín, que es una alianza rescate que había que rescatar, sino una alianza fuerte. Mira, yo creo que nadie sabe lo que trae el destino. Ujú. Yo a veces relajo con él y le digo yo, mira, vamos a tirar una moneda. Tu cara y yo creo tiramos una moneda y quien salga se encabeza. Relajando, obviamente. Pero ya sea en alianza, ya sea enfrentándonos, que también es una posibilidad, yo creo que tanto él como yo tenemos un compromiso de hacer una política de propuestas, una política de construcción de un mejor país y no de destrucción del oponente. Claro. Entonces, cuando uno comparte esa visión, es mucho más fácil lo que sea, desde una alianza hasta una batalla electoral que eleve el nivel político de República Dominicana. Muy bien, hay mucha gente que también se pregunta de dónde nace tu activismo político, porque inician quizás desde el activismo social y comunitario, otros directamente militando en el partido, con una visión muy institucional de la política y del sistema de partidos, pero tú vienes de la parte técnica. Sí. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la política exterior, que es un tema que yo tiendo mucho a seguir por ser mi carrera. Y no todos conocen que en el 2018, cuando tú eras viceministro de presidencia, te tocó una parte importante de las negociaciones para aperturar las relaciones con la República Popular China. Fue un hecho histórico del que el profesor Juan Bosch soñaba y que lo logró Danilo Medina, y a través del apoyo de ustedes en la parte técnica pues se pudo lograr. Trajo sus consecuencias, pero también trajo muchas cosas positivas que hoy se pueden evaluar. ¿Qué tú puedes decirnos de eso? ¿Cómo tú lo visualizas? ¿Cuáles fueron los retos? Y ahora, ¿cómo tú ves el resultado de esa apertura? Los retos fueron muchos, ¿eh? China es un país complejo que está viviendo unas transiciones demográficas, económicas, que no es fácil entrar en ese espacio. Pero es un país que puede representar a futuro muchas oportunidades para la República Dominicana. Yo siempre decía, miren, si le vendemos lo que sea, desde aguacate hasta servicios turísticos, con atraer 1% del mercado chino, la República Dominicana se transforma. Entonces, no podíamos seguir de espaldas a la realidad geopolítica y económica del mundo, donde China es la segunda economía del mundo y la principal economía de Asia, que es el continente que más está creciendo. Eso representa grandes oportunidades para la República Dominicana. Obviamente, ya no estamos en un mundo unipolar donde hay un hegemon, un poder, Hegemonía. un poder que tenga la hegemonía del aparato mundial y de la economía mundial. Entonces, tenemos que saber transitar la política exterior en un mundo multipolar. No se trata de Estados Unidos o China, se trata de Estados Unidos y China, donde cada uno tiene mucho que aportar a la construcción de una mejor República Dominicana. Por supuesto que Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio comercial por décadas. Principal destino de nuestras exportaciones, principal emisor de turistas, principal emisor de inversión extranjera directa, de remesas, de todo. Pero eso no quita que en China haya nichos de mercado donde nosotros podamos exportar más, donde China está reconfigurando su red de destinos de inversión para llegarle a países como Estados Unidos. Porque China lo que dice es, mira, yo estoy muy lejos, me está subiendo la mano de obra, Estados Unidos me está poniendo todos los aranceles del mundo, déjame buscar otros países desde donde Claro. exportar hacia Estados Unidos. Entonces, República Dominicana representa una posibilidad. China está creciendo mucho, bueno, ya no tanto, pero está, en los últimos 20 años ha crecido mucho. Ya se ha creado una clase media que quiere disfrutar de los placeres de la vida. Un roncito, un tabaco, lugares de vacaciones, y ahí República Dominicana puede entrar. Entonces yo creo que nuestra política exterior tiene que ser inteligente Ujú. en cómo navega un escenario de configuración multipolar. Y ahora los resultados
que tú puedes palpar de esa decisión tan difícil que fue para el gobierno? Bueno, lo primero es que gracias a eso tuvimos vacunas. O sea, la estrategia de vacunación que tuvo el gobierno de Luis Abinader se debe a la decisión de Danilo Medina y su gobierno de establecer relaciones con la República Popular China. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, estamos viendo aumento de ciertas exportaciones. Por ejemplo, se está exportando mucho agua de coco a China. Está aumentando la exportación de algunos productos agrícolas, pero hace falta un mayor esfuerzo para poder aprovechar las oportunidades que nos representa China. Yo quisiera que antes de irnos al siguiente corte comercial, tú nos dejes con una idea de lo que dice tu intuición para 2028. El mundo ha cambiado y República Dominicana ha cambiado. Quien no se dé cuenta de ello y se alinee va a desaparecer del escenario electoral. Nos vemos en breve. Uno de los principales pilares de la política partidista y el proselitismo es hacer compromisos. Así que queremos saber, Juan Ariel, ¿cuáles son los 3 compromisos que vas a hacer a 2028? Compromiso de una política de propuestas, donde la principal propuesta será, y a ti te doy la primicia, una profunda reforma política en República Dominicana. ¿Qué incluye eso? Antes de hablar de reforma fiscal, antes de hablar de reforma de la seguridad social, reforma laboral, una reforma política. Reforma en el financiamiento de las campañas, Importante. reforma en los requisitos para ser un partido político y reformas para las candidaturas. Eso viene por ahí, te doy Eso la quiere decir primicia. que reformar o más bien actualizar la 3318, la No, ley de yo partidos. creo que hay que hacerla de nuevo. Yo creo que hay que Hacerla hacerla de de nuevo. nuevo. Y me voy más lejos. Creo que en una reforma constitucional tenemos que cambiar muchas cosas de cómo está configurado el sistema de partidos. Mira, sin una reforma política, gobierne quien gobierne, las siglas que gobiernen, los colores que gobiernen, siempre vamos a caer en lo mismo. Es un Estado que se hace cada vez más grande, cada vez más clientelar, cada vez más asistencialista, porque quieren ganar unas elecciones. Entonces, hasta que no se le ponga freno al tipo de política que se está haciendo, lo que vamos a tener es como un globo que tú lo soplas hasta que explota. Y si no se ponen los frenos a tiempo, ese globo va a ¿Y explotar. tú no crees que hay políticos malos que ganan elecciones por haber ciudadanos irresponsables que reciben o exigen las radios? Lo que pasa es que no me gusta llamar a los ciudadanos irresponsables. Yo creo que es responsabilidad de nosotros, los que estamos en la actividad política, de conquistar la ciudadanía de otra forma. Es responsabilidad de nosotros de educar a la ciudadanía. Entonces, gran parte de la sociedad que hay hoy en día la construyó el PLD. Entonces, no nos podemos quejar de esa sociedad que nosotros construimos. Lo que tenemos es que saber qué cosas tenemos que cambiar en ella. Y por eso creo en una profunda reforma política y te doy un avance y no digo más. Voto obligatorio. Sí. Entonces, el segundo compromiso es cambiar la forma como se administran los recursos públicos en la campaña. Yo creo que no podemos prometer que seremos transparentes en el gobierno si no se empieza con la transparencia en las campañas políticas y un compromiso con las causas sociales. Que se vea un PLD, que se vea una campaña mucho más cercana a eso que quiere la población, a esa necesidad de cuidar el medio ambiente que tienen los jóvenes, a esa necesidad de ayudar a las personas en condiciones de vulnerabilidad que tenemos en todo el país. Entonces, que no se vea a un partido, a una campaña, a un político que está usando a las personas, sino que desde la campaña está incluyendo a las personas. ¿Tú ves como inminente la reforma constitucional? Sí, yo ¿Y creo que sí. tú la aceptarías con esas condiciones? Aunque evidentemente el bloque de diputados y senadores del PLD, primero senadores no tiene, y de diputados, bueno, una minoría muy significativa, que quizás por la mayoría mecánica entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, quizás no sea necesario concitar pues, el apoyo o el visto bueno del PLD. Eso es verdad. ¿Qué rol tú ves de parte tuya y del partido? Hace la sociedad. Es que el poder no se da únicamente en los espacios de toma de decisión. El poder se ejerce también en la definición de la agenda.
Entonces, por eso el PLD tiene ahora más que nunca que volver a conectar con la sociedad, porque no tiene fuerza en los espacios de toma de decisión. Entonces, no tiene fuerza en el Senado, ninguna, no tiene fuerza en la Cámara de Diputados. ¿Qué nos queda? Exclusivamente la sociedad. Y quizás esta era la situación que necesitábamos para despertar, de que la forma como estábamos haciendo política era una forma equivocada para los nuevos tiempos. Una de las cosas que más se habla dentro de la nueva visión del PLD es que aparte de lo sustancial, de eso que planteas, también un tema de imagen y de marketing. ¿Tú estarías a favor de la corriente que pide que se cambie incluso el color del partido y que se cambie de morado a amarillo, que ahora la imagen sea totalmente distinta? O sea, hay gente más radical en cuanto a esta idea. Yo creo que eso es secundario. Lo primero que el PLD tiene que cambiar es la forma de hacer política. No podemos caer en el riesgo de un cambio mercadológico sin Perder cambiar el identidad. fondo. No, pero es que me preocupa cambiar la forma y no el fondo, porque eso es muy riesgoso, porque la ciudadanía se puede sentir engañada. Tenemos que cambiar de verdad. Tenemos que hacer una política completamente distinta. Y luego los tiempos irán diciendo si la estrategia de marketing requiere una cosa u otra. Pero de verdad, es como cuando tú ves una persona y dices, oye, hasta que no baje de peso, por más que use una camisa de raya, una chaqueta, lo sé porque yo he luchado con mi peso muchos años, óyeme, es que no está ahí el asunto. Entonces, cambiar la forma como hacemos política y también cambiar a los actores. A eso iba. Es importante que menciones eso. ¿Tú crees que sin tratar de demeritar ni tampoco de destacar su figura, pero evidentemente es la figura? ¿Tú crees que Danilo Medina deba ser presidente del PLD por los próximos 4 años? Es una decisión muy personal de él. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, yo te digo algo más. Danilo Medina no necesita una posición para el liderazgo que él tiene a lo interno del partido. Pero la quiere. Eso no sé, no puedo hablar por él. ¿Y que tú crees que si se termina quedando Danilo como presidente del partido, sea un buen mensaje para la sociedad? Yo creo que tendrá sus ventajas y sus desventajas. Pero sé que Danilo Medina está convencido de la renovación. Fue lo que vi en su gobierno, cómo importantizaba a los jóvenes, cómo los escuchaba, cómo estábamos en reuniones y adrede le preguntaba a ciertos jóvenes, ¿cómo tú ves la cosa? ¿Cómo tú ves este tema? Lo he visto en su forma de conducir el partido. Ha sido muy enfático de traer más jóvenes, más mujeres, y creo que está llegando el momento para que eso se traduzca en los espacios de dirección política Y en el renacer del partido, y en el que renacer. es lo que espera mucha gente. Algo innegociable para ti y finalmente un mensaje para la sociedad. Algo innegociable para mí, la integridad. Yo vuelvo al mensaje inicial. Llegar a una edad y no poder hablar con Dios y decirle, en lo que me pusiste, te fui fiel. En lo mucho o en lo poco, te fui fiel. Para mí eso sería un fracaso terrible. Por eso para mí la integridad no es negociable, porque el primer compromiso es con Dios, el segundo compromiso es con el pueblo y el tercer compromiso es con uno mismo. Negociar la integridad es fallarle a esas tres figuras. Un mensaje para la sociedad. A ti que me estás viendo, sobre todo a los jóvenes, te quiero decir que República Dominicana necesita de tu esfuerzo, de tu sacrificio y tu talento. Tenemos que pasar de ser una generación que se queda como espectador de las cosas que están pasando a ser una generación que salta a las tablas y es parte importante de eso que queremos transformar. Así que independientemente del partido que seas, de los colores que te gusten, intégrate. La sociedad te necesita. Gracias, Juan Ariel, por estar con nosotros. Gracias a ti, ha sido un placer.